día. Somos el equipo 1 y les vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia de ética y cultura de la legalidad con el maestro Jorge Benítez. Los integrantes del equipo somos Carla Buy, Yajaira Carrillo, Eden Cavazos, Rubén Espinosa, Israel González, Diego Gutiérrez y su servidor Isaac. El día de hoy les vamos a presentar nuestra propuesta para eliminar la corrupción de la sociedad. Si bien la corrupción, pues, es uno de los mayores males que han existido desde hace muchos miles de años, aún podemos ser ese factor de cambio para que cada vez sea menos común, pues, la práctica de decir que causa desestabilidad y estancamiento en la sociedad, ya que no permiten un desarrollo efectivo y pleno de las personas de la sociedad. La única solución para resolver este problema, pues, es a través de la práctica de la ética y de la cultura de la legalidad a través de sus ciudadanos. Siguiente, por favor. Bueno, y pues la problemática elegida fue la corrupción. La corrupción es un término que generalmente indica el mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se le confían, así como la autoridad relacionada con ese estado oficial, oportunidades, conexiones para beneficio personal o contrario a la ley y los principios morales. Consisten en el abuso del poder para beneficio propio. La corrupción puede clasificarse en, a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar de los objetivos planteados que pensamos que vamos a combatir contra la corrupción. Esto pues es en instituciones del gobierno y fortalecer las prácticas y valores como la honestidad y la transparencia dentro de la función pública, así como denunciar también la corrupción. Esto fomenta entre los mexicanos la cultura de la honestidad que nos lleva a ser una sociedad más justa y próspera. La siguiente, por favor. Bueno, ya como objetivos más específicos, planteamos algunos que muestran ya más detalladamente que son estos 6. Uno es de definir la corrupción y relatar desde su origen, describir la corrupción desde los puntos de vista jurídico, económico y moral, identificar las causas y consecuencias de la corrupción administrativa, así como el impacto que tienen en la sociedad, analizar los partidos políticos y su vinculación con la corrupción en el Estado, identificar cómo incide la corrupción administrativa del Estado en el atraso económico del país y determinar cómo enfrentar la corrupción en el sector público, así como las dificultades para enfrentarla. La siguiente, por favor. Yo les voy a hablar sobre las metas establecidas y las actividades planteadas. Bueno, primero, si queremos que los niveles de corrupción disminuyan en México, es indispensable hacer cambios que no dependan de la honestidad de una sola persona o un grupo de funcionarios públicos, sino que puedan mantenerse en el tiempo y operen sin importar quién esté frente al gobierno. Aquí tenemos cinco metas que encontramos. La primera sería fortalecer las instituciones para el combate a la corrupción. La segunda, incorporar al sector privado en el combate a la corrupción, a bancarización y eliminar el uso de dinero en efectivo para las transacciones gubernamentales. La tercera sería reforzar los mecanismos de transparencia y gobierno abierto e impulsar la creación y difusión de datos públicos. La cuarta sería erradicar el financiamiento ilegal de las campañas políticas. Y el quinto sería impulsar una cultura de denuncia e implementar una política de protección a denunciantes. A esto le sumamos las actividades planteadas con las que contamos o investigando a fondo vimos que eran las mejores o más viables para nuestra sociedad. La primera sería activar la participación ciudadana, que es que en todos los sistemas locales habrá un representante de forma ciudadana, o sea, que represente a la ciudadanía.
y que creemos que los ejercicios locales de gobierno abierto deberían ser utilizados para poder monitorear que los sistemas anticorrupción locales lleguen a buen estado. Y el segundo sería que la campaña para promover la denuncia ciudadana en prácticas de corrupción es buscar más que nada la participación de la ciudadanía e incentivar a denunciar actos de corrupción y cualquier otro acto ilícito. Bueno, yo les voy a hablar sobre los resultados esperados de este proyecto. Pues aquí vemos que desde jóvenes vemos que nuestros padres pueden pagar mordidas pues a los policías de tránsito, que pues es un dinerito. Esto influye mucho a la corrupción. Desde muy pequeños vemos estos actos ya corruptos y gracias a la necesidad de la corrupción en México es que tiene un líder de percepción de corrupción, de Transparencia Internacional, en donde se ubica nuestro país, que en el 2018 se arrojó que tiene una calificación 28 sobre 100, que este es el resultado más bajo en 18 años, en donde 0 es muy corrupto y 100 es totalmente limpio. Y como resultado esperado queremos erradicar o contrarrestar la corrupción y dejar de normalizar el pensamiento de que la corrupción siempre estará en todos lados. Y pues también este producto integrador queremos dar a conocer un poco más acerca del tema y poder tener un mejor nivel de educación para tener un mejor índice para tener un menor índice de corrupción y pues por consiguiente algunas maneras de llevar a cabo dicho logro sería teniendo una normativa más robusta, una autoridad que la aplique esta normativa con integridad y honestidad y una población con una educación que le permita asimilar y cumplir la ley, así como progresar y prosperar. Estos son 3 factores claves para aspirar a erradicar la corrupción en México y tener mejores sistemas anticorrupción. La siguiente, por favor. En esta parte tenemos la calendarización y el presupuesto. Conforme a la planeación se dividirá el proceso en 3 partes, para las cuales constarán de 3 meses. Abarcaremos el mes de junio, julio y agosto. Cada mes llevará consigo un cierto número de trabajos que deberemos realizar, y el presupuesto pues se busca que se mantenga lo más bajo posible para también dar como mensaje que no es necesario tener un gran capital para generar un cambio. Siguiente, por favor. En la primera etapa, que es nuestro mes de junio, como primera tarea tenemos el fortalecer las instituciones para el combate de la corrupción, el cerrar los espacios para la corrupción en las compras y contrataciones de gobierno y el reducir la discrecionalidad en el gasto público y en la reasignación del presupuesto. Todo esto lo haremos conjunto con las elecciones. Sabemos que vienen elecciones y pues es tratar de dar un mensaje de que se haga la elección con sabiduría, tomando en cuenta las propuestas de los candidatos con su pasado en el gobierno y lo que han hecho por la comunidad, también descartando lo que cada uno de ellos ha hecho mal y ha repercutido en nuestra comunidad. Siguiente. En la segunda etapa estamos hablando del mes de julio, ya con en este caso alcaldes y gobernadores electos, que hay que impulsar la bancarización y eliminar el uso del dinero en efectivo para las transacciones gubernamentales, crear un padrón único de beneficiarios de programas sociales y también reforzar los mecanismos de transparencia y gobierno abierto e impulsar la creación y difusión de datos públicos. Todas estas actividades se requieren que se dé a conocer cuál es primero su funcionamiento, de qué forma se llevará a cabo cada una de ellas, y como segunda etapa se pretende que el presupuesto sea nulo, pues se requiere llegar al número mayor de personas en redes sociales, haciendo que utilizando este medio se comparte una red más grande de personas a través de nuestros compañeros de la universidad. Siguiente. En nuestra tercera etapa tenemos el mes de agosto,
En esta última etapa planeamos reforzar los mecanismos de transparencia y gobierno abierto e impulsar la creación y difusión de datos públicos. También erradicar el financiamiento ilegal de las campañas políticas e impulsar una cultura de denuncia e implementar una política de protección a los denunciantes. Todo el proceso se quiere llegar por medio de las redes sociales, como ya habíamos mencionado, pues es bien sabido que el número de espectadores y las personas que se puede llegar es un número enorme. Siguiente. Bueno, ya para terminar, yo voy a hablarles. Creo que se cortó el sonido. Voy a hablarles acerca del aspecto meteorológico. Nuestra metodología se basa en estudiar la corrupción como un fenómeno genérico que se puede medir. Esto significa que nosotros lo vamos a implementar de manera que nosotros podamos medir todas las circunstancias que abarquen este tipo de problemática. Este es un criterio tipo paraguas que aspira con varios grados de triunfo a abarcar diferentes prácticas y actos, y los desafíos para su estimación son monumentales. Desde el estudio de un conjunto selectivo de tácticas de medición, tanto mundiales como en otras creadas en México, se dice que existe una heterogeneidad de fines y conceptualizaciones en ellas. Al final se discuten los desafíos que se combaten para restablecer el futuro en las tácticas de medición y posiblemente por medio de ser más focalizadas por consiguiente y observando de manera metodológica las prácticas y aspectos especializados con más claridad. Bueno, en conclusión, estamos conscientes que se necesita tiempo para poder observar cambios verdaderos, pero está en nosotros tomar nuestro rol de ciudadanos responsables para crear un cambio en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.